Hoy vamos a repasar uno de los más grandes milagros que se produce en la vida del creyente, pero antes quiero hacer una consideración. Ayer veíamos la importancia de renovar nuestra visión de lo que es la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, porque es que solo leyendo la palabra es que se entiende el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y en general para el universo. Si no entendemos el plan, tampoco entendemos por qué nos congregamos, no entendemos por qué vivimos, ni entendemos para dónde vamos. Porque es que en la escritura es donde está el propósito de la nueva creación. Nos dice la palabra que todo va a ser sometido a sus pies. Es decir, el propósito de la creación es finalmente que haya armonía por el hecho de que todas las criaturas y toda la creación en general está sometida a la voluntad y a la soberanía de Dios. Para que pase eso, antes han tenido que ocurrir dos cosas. La primera es que haya sometimiento de los ángeles que no se rebelaron, y esos ángeles en este momento están mirando la historia de la iglesia. Me refiero al pasado, al presente y a lo que queda por vivir de la iglesia, y están aprendiendo de ella, sobre las características de la persona de Dios. Entonces, del testimonio que da la iglesia es que los ángeles que no se rebelaron terminan finalmente aceptando también la soberanía total y completa de Dios para que haya armonía y sometimiento completo a su voluntad. Las otras criaturas, que son los hombres, se someten a Dios por otro camino distinto, otro mecanismo, que es eligiendo, o sea, haciendo uso de la libertad, del libre albedrío, a través de las experiencias que vivimos. Dicho de otra manera, las experiencias buenas nos acercan a Dios, pero las malas deben acercarnos a Dios también, porque simplemente nosotros vemos en ellas el despliegue de la bondad de Dios, aunque no entendamos. Solo que el hombre, sin un requisito que es el que vamos a ver hoy, no es capaz de someterse a Dios. El requisito se llama transformación. Y por eso vamos a leer la palabra de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 6 en su primera parte y versículos 19 al 22 en la segunda parte, con el propósito de entender la transformación que sufrió Pablo, o que cayó sobre Pablo, cuando conoció a su Salvador. Con esa óptica es que quiero que oigamos esta palabra del Señor, repito, en virtud de la transformación. ¿Y qué vamos a aprender nosotros de nuestra propia transformación a través de lo que le pasó a Pablo? Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Repito, capítulo 9, primero versículos 1 al 6. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. Ustedes recuerdan que los cristianos se llamaban así inicialmente, los del camino, por aquello de que el Señor dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Los seguidores del camino que se encontraban ahí, su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo
y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tenemos aquí el perfil de Saulo antes de la conversión y el encuentro personal con el Señor Jesucristo, con el Salvador. Y a continuación en Hechos 9, 19 al 22 vemos aspectos de su transformación. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas. Repito, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Bueno, este es un milagro gigantesco consignado en la palabra de Dios para testimonio para todas nuestras generaciones de lo que Dios puede hacer con un individuo. Es una transformación tan radical que si no estuviera en la Biblia parecería increíble. Entonces vamos a ver el poder transformador de Dios. Hagamos un análisis rápido del hombre Saulo antes del encuentro, en los versículos 1 y 2. Primero, él era un perseguidor violento. Dice la palabra, pronunciaba amenazas en cada palabra. Estaba ansioso por matar y buscaba activamente arrestar a hombres y mujeres. Tenemos aquí un fanático, como lo llamamos ahora, perseguidor de cristianos, creyendo que él estaba haciendo bien, creyendo que estaba defendiendo su fe, perseguía entonces a los nuevos convertidos al cristianismo. El cristianismo estaba en ese momento muy joven y Pablo creía que el cristianismo era una herejía y un error. Por eso se había vuelto un hombre religiosamente celoso de sus creencias. Es importante entender que Saulo no era un delincuente, un hombre malvado. Era un hombre profundamente religioso que creía estar sirviendo a Dios. Pero miren ustedes lo que pasa aquí. Había sido educado por maestros como Gamaliel, que eran de los más eminentes de entre los judíos. Y fuera de eso, él era muy celoso de las tradiciones de sus padres, de los judíos. Entonces tenemos a un, lo que pudiéramos llamar, judío excelente. Un judío radical y entregado, comprometido. La enseñanza clave de esto es que la sinceridad de nuestras creencias no garantiza que estemos en lo correcto. Podemos estar sinceramente equivocados. Por eso la propia Escritura nos pide que discernamos los espíritus para ver si son de Dios. La propia Escritura nos pide que escudriñemos a los profetas y a los predicadores para ver si están enseñando la doctrina correcta. Porque el engaño a veces es tan perfecto como pasaba con Pablo, que viviendo en una falsedad completa, en una mentira completa, sin embargo era muy celoso. Entonces tiene que tener un encuentro bien radical con la verdad. Y viene eso a partir del versículo 3 hasta el 6. Lo primero es que se le presenta una luz en el cielo.
Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, dice la palabra. Y esto nos muestra, en primer lugar, la gloria de Dios que trae la verdad. Va a exponer la verdad ante el error. Y el gran contraste entre la ceguera espiritual de Pablo y la visión verdadera que el Señor va a enseñarle a Pablo a partir de ese momento. Entonces miren la ironía. Saulo, todavía no era Pablo, iba a Damasco pensando que veía claramente el camino de su vida. Estaba convencido de que estaba viviendo lo correcto, pero termina físicamente ciego cuando se encuentra con la verdad, como un simbolismo oculto de muchas cosas. Al mismo tiempo que queda ciego, sí, físicamente, se le abren los ojos espirituales y comprende por lo menos el inicio de la revelación que se le acaba de dar desde el cielo. Viene entonces una pregunta personal de parte del Señor: ¿por qué me persigues? El Señor no dice: ¿por qué persigues a mis hijos, a los cristianos, a la iglesia? El Señor dice: ¿por qué me persigues? Eso nos aclara un punto. Lo que nosotros hagamos por o en contra de la iglesia, lo estamos haciendo hacia el Señor Jesucristo. Él realmente habita corporalmente en la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia no es una reunión de personas para oír una charla. La iglesia como tal es la consumación de un misterio, que es la fundación de su iglesia en unidad. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, con el propósito de trabajar para Él. No podemos imaginar un miembro atrofiado o inútil o paralizado. El verdadero miembro del cuerpo de Cristo es un miembro activo, es un miembro que ayuda a los otros miembros. Y esa pregunta de ¿por qué me persigues? También tenemos que hacérnosla nosotros a veces. Cuando nuestra actitud no es a favor. Y el Señor lo dijo una vez: los que no están contra mí, conmigo están. No hay términos medios, no hay indiferencia, no hay tibieza en el mundo espiritual. O se está a favor de Cristo o se está en contra de Él. ¿Hay una buena razón para oponerse a Cristo? Habría que preguntarle a Saulo en ese momento. Seguramente Saulo diría que sí. Pero a la vista de lo que le pasó, primero que es derribado, y entre paréntesis aquí nunca dice que cayó de un caballo, como se dice por ahí en algunas partes, se predica incluso, para que vean que algunas verdades, entre comillas, predicadas no están en la Escritura. Pablo probablemente pudo caer de una carreta o de un caballo o iba a pie. Lo importante es que cayó al suelo, es lo que nos dice la palabra única y exclusivamente. No de dónde cayó, sino a dónde fue a caer. Y al caer se le hace esa pregunta: ¿por qué me persigues? Me persigues porque es que los del camino, como se llamaban hasta ese momento, son mi cuerpo. Porque ellos, los del camino, Saulo, tienen una relación directa, cercana y personal conmigo. La misma relación que existe entre una mano o un ojo o la boca con la cabeza de un cuerpo. Son parte lo uno de lo otro. ¿Por qué persigues a mi mano o a mi pie? Y nosotros tendríamos que preguntarnos si cuando a veces cuestionamos de mala manera a un miembro de la iglesia, estamos haciendo lo mismo que Saulo, persiguiendo a Cristo. Cuando no estamos entendiendo los procesos de otras personas, cuando en vez de ayudarlos pasamos a censurar,
Probablemente estamos oyendo el espíritu que Saulo oía, que no es el de Cristo. ¿Por qué me persigues? Gracias a Dios, el Señor Jesucristo vino a mostrarle a Saulo cuál era entonces el camino, porque le muestra primero que aquel a quien Saulo llamaba el hereje, en realidad estaba vivo. Él había oído que había sido crucificado y pensó que ya estaba muerto, pero ahora lo siente en su espíritu, hablándole y en un estado totalmente vital, aunque sobrenatural. El que hablaba blasfemia según los judíos, y razón por la cual lo crucificaron, es el Señor. Y descubre Pablo que todos aquellos cristianos a los que había perseguido, incluso cuando estuvo presente en la muerte de Esteban, Saulo tenía las manos manchadas de sangre, sangre cristiana. Y ahora descubre que los cristianos tenían la razón, tenían la verdad, y que toda su vida, hasta ese punto, estaba equivocada. Podemos imaginarnos entonces el momento tan crítico, afectiva, emocional y espiritualmente que sufrió Pablo ahí, cuando fue confrontado por el Señor. Le movió el piso completamente. Esto fue un terremoto con tsunami a nivel espiritual. Quedó sin ningún sustento. Por eso es como el simbolismo de que quedó ciego a las cosas del mundo. Ya no vio más el mundo. Ahora tenía que mirar hacia adentro. Y a propósito, es un poco el sentido de lo que veíamos ayer con la contemplación. De pronto no quedó muy entendido ayer. Después de leer y meditar en la palabra, la contemplación es apartarnos de las cosas del mundo para mirar hacia adentro de nosotros mismos y entonces conectarnos con la realidad de Dios. Señor, muéstrame tú quién eres, muéstrame por qué me enseñaste esta palabra, muéstrame qué me quieres decir. Voy a quedarme callado en este acto de contemplación para ver tú cómo me tocas o cómo me hablas si quieres. Bueno, entonces Pablo está en el suelo y todo parece indicar que fueron 3 días de ceguera, donde Pablo estuvo en un cuarto encerrado, en esta contemplación de que hablamos. Los historiadores dicen eso, que fueron 3 días. Estaríamos entonces recordando los 3 días de Cristo en la tumba, para una resurrección gloriosa, para que Saulo resucite como Pablo, para que el Saulo carnal sea transformado al Pablo espiritual, que va a ser el motor del inicio de la construcción, del fundamento de la iglesia del Señor a lo largo de muchas naciones y a través de 4 viajes misioneros. Todo ese ánimo, todo ese celo que Saulo tenía para perseguir a los cristianos, ahora el Señor lo toma, lo transforma y lo dirige en otra dirección y le da la misma fuerza o más ahora, pero hacia la obra de Dios, no en contra. Aquí hay algo crucial en todo esto, y es que Saulo conocía muy bien las Escrituras, mejor que casi cualquiera de los otros judíos. Saulo se codeaba con los maestros más altos entre los judíos. Era un experto en la doctrina y en la teología. Pero todo ese conocimiento no lo había transformado. ¿Qué lo transformó? El contacto directo, personal y cercano con el Señor. Y ese es el propósito de la mayoría de las enseñanzas que traemos aquí. Cuando hablábamos ayer de la palabra de Dios, el propósito último es que a través de la lectura de la palabra logremos esa comunicación con Dios para que haya transformación. Siempre uso el mismo ejemplo y digo que cuando Moisés entraba al tabernáculo y hablaba con Dios, salía resplandeciente. Esa gloria que caía sobre Moisés es la figura de lo que es la transformación que nosotros debemos buscar en Dios. Bueno, pero entonces
algunos preguntarán, bueno, pero entonces nos toca vivir lo mismo que Pablo. No, a ver, hay un testimonio inmediato de Pablo. Dice, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga. ¿Por qué el Señor no esperó en transformar a Pablo como parece que ocurre con la mayoría de nosotros? ¿Por qué no le tomó a Saulo años de preparación teológica? Yo pienso que primero es porque el Señor quería dejar consignado en la palabra de Dios un ejemplo dramático, majestuoso, impactante de lo que Él puede hacer con una persona. Que todo aquel que leyera esta historia de la transformación de Saulo se preguntara, bueno, ¿y a mí? ¿Cómo es que Dios me está transformando o me ha transformado o me va a transformar? ¿Será que puede ser igual de rápido? ¿O será que conmigo va a ser más lento? Y si es más lento, de pronto, ¿será que yo estoy estorbando en algo esa transformación? Y esa es la última pregunta vital. Y esto le toca a cada uno con Dios directamente. ¿Hasta qué punto yo puedo estorbar una transformación milagrosa reflejada en el ejemplo de Pablo, que todo indica que debería ser el modelo para cada creyente? Porque lo que vemos es que esto ocurría bastante más frecuente de lo que pensamos hoy en la iglesia primitiva. Todos aquellos creyentes que llegaban a los pies del Señor inmediatamente eran llenados del Espíritu y se dedicaban a trabajar para el Señor. ¿Por qué? Una de las razones, hermanos, es que las épocas son distintas. Los creyentes de Jerusalén de aquella época tenían una disposición espiritual distinta a la nuestra, no estaban tan contaminados por tantos distractores racionales como tenemos hoy en la era electrónica, por las corrientes filosóficas y de pensamiento que nos han hecho más terrenales que celestiales. Entonces las verdades de Dios, las verdades celestiales, nos parecen un poco traídas de los cabellos, un poco no aplicables a nosotros, sino a otros. Es decir, hay una duda constante sobre lo que es la espiritualidad y lo sobrenatural. Los cristianos de hace 2000 años no dudaban como dudamos nosotros. Nosotros somos maestros de la duda. Y esa es una de las grandes razones por las que estorbamos transformaciones que quizás no sean a la velocidad de Pablo, pero que sí deberían ser más marcadas. Es decir, una persona que ya lleva 5 o 10 años de vida cristiana debiera estar mostrando mucho fruto del Espíritu. Y más si lleva 20 años. No podemos pensar que una persona de 20 años o ni siquiera de 10 todavía se esté comportando como en la carne, todavía tenga como jefe, como patrón a las emociones, a los pensamientos. Todavía su espíritu no comanda su vida, todavía no se ha consagrado en santidad al Señor, todavía tiene apartes en su espíritu como una caja fuerte que no ha querido abrir para la obra del Espíritu Santo. Todavía hay raíces de pecado y de amargura. Eso no puede ser así. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra. El mismo Dios que trabajó con los cristianos de hace 2000 años, sigue trabajando hoy. Los milagros deberían ser igual. Entonces, el factor de la ecuación que genera tanta resistencia somos nosotros. No hay discusión con respecto a eso. En el versículo 21 vemos el asombro de los que vieron esa transformación tan radical de Saulo. Dice, ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos? Las transformaciones genuinas de Dios son notables y no se pueden negar. Son sobrenaturales. Yo he visto unas cuantas,
tengo que confesar que no tantas como yo quisiera. He visto más bien mucha resistencia en términos generales. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque el Señor a mí me tocó también de una forma muy especial, hace 31 años y medio. Y el cambio interior que yo sentí fue dramático. Mi cambio no se parece en nada al de Saulo. Saulo se lleva todos los premios en cuanto a velocidad y en cuanto a calidad. Pero yo puedo decir que lo que está escrito en la palabra de Dios con respecto a Saulo es totalmente cierto, porque de alguna manera yo lo viví en un grado muchísimo menor, pero lo viví. Y todo aquel que se ha entregado con compromiso al Señor puede levantarse también y dar un testimonio parecido al mío. Lástima, hermanos, que no pudiéramos dar un testimonio más parecido al de Pablo. Un testimonio donde el Señor vino y acabó con una cantidad de pecado de una vez y para siempre. Y no esas luchas que a veces parecemos tener, que en realidad son porque no queremos el compromiso. Con algunos pecados que vienen y van, que son repetitivos, que están marcando la vida constantemente. Pecados grandes y pequeños, y falencias también, y faltas de compromiso. El poder de Dios es irrefutable. Dice en el versículo 22, los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas. ¿De qué? De un Pablo que antes atacaba a los cristianos y que ahora defiende el nombre del Señor Jesucristo, y en tiempo tan corto ya está dando pruebas doctrinales y teológicas profundas que dejan callados a los judíos que conocían tanta teología y tanta doctrina, tanto Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro personal y tuvo no solo de una vez, sino continuado. Ayer hablábamos que la palabra de Dios es la puerta de entrada que el Señor nos da para que nos encontremos con Él continuamente, de forma tal que esa comunión sea la que nos llene de la luz de Dios. ¿Qué lecciones prácticas podemos sacar entonces nosotros hoy? La primera es que para aquellos que tienen seres queridos que parecen casos imposibles, familiares que están luchando por mantenerse, digamos entre comillas, en el mundo mientras nosotros oramos para que ellos vengan a los pies del Señor. Entonces, si Dios pudo con Saulo, nadie está fuera de su alcance. Solamente que mantengamos la fe, pero acuérdense, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin leer la palabra es imposible tener una fe a toda prueba para que sea respaldada por una oración de intercesión, una oración de clamor, una oración sabiendo que Dios va a responder esa oración. Y los que tienen ese tipo de familia, no subestimen el poder de Dios. Recuerden que es a su tiempo, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, para quienes luchan con su pasado, algunos que tienen heridas, batallas, pérdidas o traumatismos graves en su juventud, en su edad de adultos jóvenes o ya en la edad madura. Si sienten que su pasado los descalifica, recuerden a Saulo. Saulo tenía sangre de mártires en sus manos, de alguna manera era asesino. Puede que no directamente autor material, pero sí autor intelectual. Sin embargo, Dios lo transformó en el mayor misionero de la historia. Yo siempre recuerdo en este punto el testimonio de un sicario de Medellín que terminó como pastor en Bucaramanga. Un caso similar al de Pablo. Y es que hay una verdad liberadora.
El pasado no define el futuro de una persona cuando Dios interviene, cuando Cristo llega como Salvador. El pasado queda atrás. Y para toda la iglesia, debemos estar preparados para recibir a los Saulos. A veces llegan a nosotros personas con testimonios horribles, pero nosotros no somos quienes para saber si fueron tocados por un Señor Jesucristo que los derribó en el camino a Damasco. Entonces démosles también la opción de la gracia de esperar a ver qué va a pasar con ellos. Y también saber esperar los tiempos de cada uno. El trato de Dios es diferente para cada persona. Si Saulo no necesitó sino unos pocos días, otros unos pocos años, quizás haya de algunos 4 o 5 años, pero finalmente van a ser transformados. En resumen, tenemos que entender el patrón universal de esta historia. En primer lugar, para todos, estábamos ciegos antes de conocer al Señor. Aunque pensábamos que veíamos. Ese es un magnífico argumento para nunca querer regresar a ese sitio donde Dios nos sacó, a ese Egipto, ni siquiera al desierto. Cuando estábamos ciegos, vino el Señor y nos interrumpió, porque Saulo iba con una misión del mundo. El Señor le dijo, un momento. Lo mismo hizo con muchos de nosotros cuando llegó a nuestras vidas. Un momento, ahora estoy yo aquí, tu vida va a cambiar. En tercer lugar, nos encontramos con el Señor Jesucristo en un encuentro de persona viva, no de predicación solamente, no de que el pastor nos haya invitado a pasar adelante, sino no porque nos hubieran convencido con una serie de frases, sino porque el Señor Jesucristo tocó nuestro corazón y nos derribó primero para después levantarnos para Él. El objetivo entonces de hoy es el cuarto punto de esta cadena de Pablo, que es que fuimos transformados. No simplemente mejorados, sino vueltos a crear. El Señor hace creaciones nuevas y ese es el significado del nuevo nacimiento. No es un traje viejo con remiendos nuevos, es una nueva criatura. Así que tú mírate como el Señor te define en la palabra, como tal, como nueva criatura, no como alguien que está acostumbrado desde hace 20, 30 o 40 años a actuar de la misma manera y por eso ahora que dices que eres hijo de Dios, continúas actuando igual. No, eso está roto, está quebrantado, cayó al suelo. El Señor Jesucristo te tocó y te transformó, si en realidad eres hijo de Dios. Y si no lo eres, puedes hacerlo en este mismo momento. Señor, yo quiero un encuentro personal contigo ya. Entra en mi vida. Si eso pasó, entonces finalmente nos convertimos en testigos, en misioneros, no por obligación, sino por amor. Yo nunca vi aquí a Pablo en todas las epístolas decir que es que le tocaba trabajar muy duro por obligación, porque si no el Señor lo iba a castigar. Él siempre hablaba de que era siervo, esclavo del Señor por amor. Las cartas de Pablo son cartas de amor, una expresión del amor a su Señor. El servicio a Dios debe ser así. Nos levantamos de la silla, de la predicación, para salir a servir al Señor, porque le decimos gracias, Señor, por lo que hiciste en mí, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. Me transformaste a un hombre o a una mujer completamente nuevos. Porque si no, la última pregunta que queda por hacer es, ¿de alguna manera estamos resistiendo a Cristo? Y espero que todos digamos, no. Amén, no. La misma luz que cegó a Saulo en el camino, brilla hoy. Es el mismo Cristo. Él sigue llamando a las personas para que se rindan, para que caigan de rodillas y para que pregunten
Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga, Señor? Amén y amén.